Sobre el modo de trabajar de unos y otros, ¿sí que existe comunicación entre ambos cuando se tiene que trasladar de paciente a cliente o viceversa? Es decir, mira, me estás buscando, me estás demandando una ayuda y creo que tú tienes que ir más a terapia, o al revés, mira, esto lo que necesitas es motivación o tal. ¿Existe esa comunicación, ese canal fluye entre unos y otros? Pues hombre, habrá casos como en todo. La verdad es que hay algún punto que ya ha salido, es decir, el psicólogo... tenemos 2 años de psicodiagnóstico, es decir, durante 2 años nos estamos formando para poder identificar qué es lo que pasa con una persona, ¿no? Y aunque ese porcentaje realmente que necesita un tratamiento clínico es muy pequeño en comparación con el resto de la población, pues sí que tenemos esa posibilidad de discriminar si necesita un tratamiento u otro. Pero es que un coach, por principio, no tiene por qué. Si tú vienes de ingeniería, de marketing o de logística, ¿cómo distingues tú lo que tienes delante? No sé, o sea, puedes tener una cierta intuición, pero no la cualificación como para saber. Pero yo creo que el punto no está en que tú puedas decir si esa persona necesita una derivación a otro tipo de profesional, sino en saber si tú tienes la capacidad para poder trabajar con esta persona. Entonces yo creo que la responsabilidad está en el coach, no en el cliente. El punto está ahí. Es decir, yo con lo que sé, con la metodología, que para mí es una metodología, el coaching, yo con esta metodología puedo ayudar a esta persona, ¿puedo ser eficiente o no? Y entonces tengo que mandárselo a otra persona, o tengo que decirle, yo no soy suficiente para ti, necesitas otra persona. Yo creo que ese es el punto. Mira, permítame que ponga un ejemplo. A mí me llega una persona en una ocasión y me dice, oye, mira, es que me gustaría que vieras a mi mujer. Resulta que ella escucha voces, tiene el sentimiento de que la están persiguiendo, y yo automáticamente, ¿qué voy a hacer? Yo no soy clínico, soy psicólogo, pero no soy clínico. Automáticamente le dije, mire, yo no soy profesional adecuado para esto, te voy a dar el teléfono de esta persona que es psicóloga clínica que la pueda atender. Eso. Evidentemente, nosotros tenemos recogido que éticamente, si tú no estás preparado para hacer un trabajo, no lo hagas. Es decir, si a mí me llega una persona y me dice eso, o me llega y me dice, yo me voy a subir a la 9ª planta, yo estoy hablando de forma práctica, me llega y me dice, voy a subir a la 9ª planta y voy a saltar, mire usted, yo no soy el profesional adecuado para esto. Y eso se enfatiza muchísimo en la responsabilidad profesional, es decir, no, a la mínima manda, evidentemente, derívalo. Que pueda haber personas que nos engañen, evidentemente. Tenemos la prensa llena de casos de supervisiones que han sido valorados como que eran aptos para salir a no sé dónde y después han cometido fechorías que desde luego no tienen nombre. Entonces, es una cuestión lógica, y en algún caso me ha llegado algún cliente que un psicólogo me ha dicho, oye, mira que me ha mandado fulanito, me ha mandado fulanita para atenderme. Es decir, está la responsabilidad en la ética profesional del coach, evidentemente, y se insiste mucho en eso. ¿No? Hablando de forma práctica. No es verdad que en muchos casos las barreras son muy finas, porque ¿qué no es comportamiento y qué no es mente? Pero si, hombre, si te llega alguien y dice, yo voy a subir a la 9ª planta y voy a saltar, eso... Hay casos personales, o sea, en el momento que exploras webs, puedes estar viendo un coach que sin ninguna formación, o sea, ni siquiera de posgrado, o sea, no son personas que tengan un grado previo, que esto está ocurriendo. Es decir, tú para acceder a una formación de coaching no necesitas un grado previo. Entonces, no estamos hablando de una formación de posgrado, estamos hablando que para algunas personas es la única formación que están adquiriendo, y te encuentras que en su web pueden estar, entre otras, diciendo que tratan duelos. Esto es un hecho. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pero también nosotros creo que hay una responsabilidad muy importante, y en este sentido mesas como estas son muy útiles, de trasladar a los clientes la idea de un coach te sirve, es muy útil, pero en estas circunstancias y para estos temas. Ante todo y sobre todo, un coach, como dice Luis, está poniendo el valor y los recursos en ti. Entonces, en el momento en que te está diciendo qué inversiones tienes que hacer o te está diciendo qué decisiones tienes que tomar, no es un coach, es un asesor de toda la vida. Y estamos utilizando la palabra coach porque suena mucho mejor hoy que la que puede ser asesor, consultor o terapeuta muchas veces. Lógicamente hablamos de marketing. Lamentablemente ese es un problema que tenemos en la sociedad. Es muy fácil, yo lo digo muchas veces, para ser coach no hace falta tener ningún curso. Te vas a la imprenta, te haces una tarjeta y ya está, o ni siquiera eso. Te pones en la página web lo que tú quieras poner. Eso sí, si eres un experto en redes sociales y manipulas muy bien, eres un crack moviéndote en las redes sociales, puedes ser el rey del mambo. A mí me gusta hablar claro, el rey del mambo, y parecer el coach más experto, pero al final lo que da resultado es decir, cómo tú estás trabajando con tus clientes y si perduras o no perduras a lo largo de esto. Yo llevo 10 años haciendo esto.
Es decir, y no es cuestión de seguir formándose, de seguir actualizándose, y las personas que son coaches, que se dedican profesionalmente a esto de forma ética y responsable, continúan formándose y continúan investigando. Entre otras cosas, leyendo libros de compañeros que a lo mejor son psicólogos y son coaches, o libros de profesionales que son coaches que lo que hacen es transcribir su propia experiencia ahí. Entonces, nuevamente, el punto de partida del debate, condenados a entenderse, yo creo que es que ya la propia palabra condenado nos enfrenta. Ya la propia palabra nos enfrenta, separemos, diferenciamos claramente. Hay una psicología clínica que delimita perfectamente para qué tiene que hacer. No todos los psicólogos hacen clínica, no todos los psicólogos. Entonces, igual que dentro de los colegios, la psicología educativa, a la que se hacía mención antes, no sé cuándo, no hace mucho leía si había cierta, no sé exactamente qué conflicto entre los psicopedagogos que hablaban, no sé qué había entre los que evaluaban, no evaluaban, los orientadores, los psicólogos. Es decir, al final se trata de que delimiten, cuanto más claramente estén delimitadas las competencias y las profesiones, evitaremos esto en esta profesión y en otras profesiones, ¿no? Entonces, al final, yo creo que decir es buscar sinergia y buscar la manera de decir dónde está uno y dónde está otro, y a partir de ahí crecer, ¿no? El principal punto de conflicto entre ambos sectores puede ser el life coaching, que ya ha salido a relucir antes. Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que es el punto conflictivo, porque el resto a lo mejor de intervenciones de un coach que están más enfocadas en lo que es un ámbito de actuación concreto, eso pues se me viene a la cabeza las finanzas, sobre todo, que es donde está por lo menos más publicitado últimamente, en tema de inversiones. Incluso hay pues coach que son ingenieros o economistas. En ese caso pues parece que interviene un poco menos con lo que tiene que ver obviamente con lo que es los procesos psicológicos, como decía Miguel Ángel antes, y lo que es la parte de la psicología del life coaching, al estar enfocado precisamente en cuestiones motivacionales, en cuestiones comportamentales que tienen que ver con la vida afectiva de la persona o con las decisiones pues que tienen que tomar, que tienen que ver con su psicología, con su psique, pues desde luego es el ámbito en el que se solapa con la psicología y en el que tienen que quedar pues más definidas las competencias, como bien decimos. Por eso vuelvo al argumento de antes de tener que regular, si no la profesión, porque es verdad que hay muchísimas profesiones que no están reguladas y no es la tendencia, efectivamente, ni siquiera se me ocurre el ámbito de la medicina y el ámbito de la homeopatía como analogía, por ejemplo. No hay una regulación tampoco específica. Sí que tiene que estar regulado la formación y quién forma, cómo forma y para qué. No puede haber un batiburrillo de técnicas que se cojan de aquí y de allí y que se apliquen pues sin estar por lo menos reguladas a nivel educativo, a nivel formativo. ¿Qué técnicas se adquieren para poder ejercer cómo? No sé si Miguel quiere añadir algo. Bueno, coincido plenamente con el análisis que se acaba de hacer. Yo creo que ninguna persona que no se ha formado en el ámbito de la psicología debería realizar este tipo de coaching. En esto quiero ser totalmente contundente. Yo de hecho recomiendo a los potenciales clientes que quieran hacer uso del servicio de un coaching que se aseguren, primero, que son psicólogos o psicólogas; segundo, que han hecho una formación de coaching especializada; y tercero, que su perfil personal, es decir, actitudes como la empatía, por señalar una actitud por antonomasia en este campo, pues que efectivamente la posee ese profesional y por lo tanto el cliente empatiza con él. Es decir, yo recomendaría contundentemente que el cliente que vaya a recibir un tipo de coaching en este sentido, coaching vital, se asegure de que el profesional que él va a atender cumple con esas tres condiciones y no solo con alguna de ellas. Es decir, una persona empática no es suficiente, una persona que haya hecho una formación de coaching no es suficiente y una persona que haya hecho simplemente psicología no es suficiente. Y si además de hacer esas tres cosas resulta que ha hecho otro posgrado sobre terapia sistémica o terapia de familia o terapia de pareja, pues mejor que mejor. Mejor que mejor. Si hablamos ahora... Sí, perdón. Estando de acuerdo, también quiero decir que yo no acabo de ver el imperativo de la regulación de la regulación necesaria de la formación. Yo soy más partidario de que
los profesionales hagamos valer lo que decimos que valemos. Es decir, no tanto de que en el Boletín Oficial del Estado aparezca algo, porque siempre hay fisuras en las letras de los boletines oficiales para coladeros o maneras de burlarlo. Pero lo que no hay manera de burlar es cuando conseguimos desde nuestros estamentos profesionales, llamarse psicólogos, colegios de psicólogos, etcétera, psicólogos coaches, hagamos valer el valor añadido que damos a las empresas y a las personas. Y sí que es cierto lo que dice, y comparto lo que Miguel Sánchez dice acerca de que en life coaching hay que ser extremadamente cautelosos. Primero, éticamente cautelosos por lo que decía José Manuel. Y segundo, que ahí hay una frontera muy líquida entre el objetivo del coaching, que es conseguir resultados, y entrar en terrenos de actitudes, motivaciones, emociones, etcétera, donde es mucho más resbaladizo, mucho más resbaladizo. Esta polémica fue de los años 40-50, con el counseling, es la misma. Se resolvió en el sentido de que se delimitó claramente, y todavía el counseling se sigue practicando, especialmente en los países sajones, Estados Unidos, y fíjate lo que es la APA en Estados Unidos o lo que es la British en Inglaterra, sigue practicándose el counseling, que es muy parecido, por no decir idéntico, al life coaching, ¿vale? Es decir, trabajar en estados emocionales de esa ansiedad difusa, que no angustias, donde no hay patología, donde hay incertidumbre, donde hay esa sensación de no saber qué, eso es un terreno del counselor. Y siempre que no haya patología. ¿Cómo lo sabes? Pues hombre, previamente habrá que haber pedido un diagnóstico para que efectivamente el colega psicólogo capacitado haya dicho no hay patología. Bueno, pues entonces ya a pesar de todo vamos a trabajar como counseling tu caso. Pero solo en ese sentido, con un diagnóstico previo, para que no haya dudas acerca de lo que está haciendo en el terreno del counseling. Pues lo mismo en el life coaching. Bien, si vamos finalizando un poco, para hablar sobre el presente y el futuro de ambas disciplinas, en brevedad, por ejemplo, ¿pueden coexistir sin conflicto por este lado? Bueno, parece ser que sin conflicto no podemos existir, tenemos la postura tan clara. Yo defiendo lo que define Miguel Ángel, es decir, ir a una asociación de coaches profesionales, verificar que esa persona tiene una formación y una cualificación profesional, después ver si tengo conexión con esa persona, y no es obligatorio ser psicólogo para ser coach. Es decir, el desarrollo, el estudio y el aprendizaje de las competencias que están claramente delimitadas, no solamente en España, sino a nivel internacional. Hay 11 competencias que están claramente delimitadas, y no traigo los números de cuáles son el número de coaches que hay, psicólogos y no psicólogos, no he traído eso, pero me atrevo a aventurar que un porcentaje elevadísimo, tanto a nivel nacional como internacional, no son psicólogos coaches. Evidentemente el debate y la controversia está aquí. Los psicólogos van a decir que mejor, soy psicólogo de formación, por eso me atrevo a hablar de esta manera. Es decir, los psicólogos a veces pensamos que es mejor ser psicólogo, o a veces para otros temas para lo que no es necesario. Yo trabajo con empresas también. Ahora estamos a final de año. Estamos tomando decisiones, los que somos empresarios también tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer balance de cara a lo que vamos a hacer, a lo mejor para el año que viene. ¿Qué hay detrás de esa toma de decisiones sobre el balance anual que estamos haciendo? ¿Qué hay detrás? A veces incertidumbre, inestabilidad en el mercado, miedos, inseguridad. ¿Y si tomo esta decisión y me equivoco? Ayer mismo tenía una sesión con un empresario. Entonces, al final, yo abogo por lo mismo, yo abogo por el entendimiento, abogo por la práctica ética, profesional y responsable de los psicólogos. Está muy bien para lo que haya que trabajar un psicólogo, y si un coach no sabe qué hacer con algo, que lo deriva a otro profesional. También hay psicólogos que, bueno, pues no tienen esa empatía o no terminan de dar ese resultado con sus clientes o con sus pacientes, si hablamos en clínica, ¿no? Entonces, yo abogo por decir, bueno, vamos a buscar, vamos a sumar, porque no nos conduce, lo único que conduce toda esta controversia es a crear más confusión en el mercado. La gente no sabe en la calle lo que es un coach o lo que es un psicólogo, o cuál es la diferencia. La gente dice, ¿el coach qué? ¿Eso que es como un psicólogo o qué es? A lo mejor los colegios de psicólogos tienen que, o tenemos que hacer más comunicación, más diferenciación de para qué una cosa, para qué otra cosa, qué sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Yo abogo por el respeto a la ética y la profesionalidad, ¿no? ¿Entendernos? Pues no lo sé. No Isabel, lo sé. ¿podemos coexistir?
Pues mira, yo me gusta aplicar los principios del coaching y el principal principio para mí el más potente es que el cliente tiene todos los recursos para tomar una decisión. A mí me gusta trasladar al cliente, en este caso, la decisión a tomar. Es decir, me gustaría que el mercado pudiera tener la oportunidad de elegir lo que quisiera y que tuviera también la claridad para elegir lo que quiere. Es decir, yo no creo que haya que ir a un coach cuando no te vale un psicólogo o un psicólogo cuando te vale un coach. Es que no creo que estemos hablando de eso. Es tú qué es lo que quieres. ¿Un coach? Pues contrata a un coach. ¿Quieres que además ese coach sea psicólogo porque te ofrece más garantías a ti por su colegiación, por su profesionalidad, por su formación, por su expertise, por todo lo que tú quieras? Pues elige un psicólogo coach. La libertad del cliente tiene que estar ahí. Ahora sí, me parece importantísimo poder trasladar a la sociedad la idea de lo que es un coach. O sea, el coach no es como me ha pasado a mí alguna vez que viene un cliente y dice, vengo a que me digas lo que tengo que hacer, como esos de los coaches de la voz. Digo, pues no, lo siento, no es el caso. Entonces, los programas de televisión nos están haciendo un flaco favor a todos, porque se ve al coach como un juez, como un incriminador muchas veces, como alguien que te está diciendo lo que tienes que hacer o no hacer. Y es que yo creo que no entendemos nadie, o no debe, a lo mejor muchos no entendemos así el coaching. El coaching, como decía Luis Picazo, parte de esos principios humanistas de que los recursos los tiene el cliente. Entonces, yo no soy quien para decirle al cliente ni qué pensar, ni qué decisión tomar, ni qué hacer. Entonces, no me sirve a mí ser el gran pope del marketing o del management en España o de la logística y por eso soy más válido para ser un coach en logística. No, porque yo lo que estoy haciendo en ese caso es trasladar mi paradigma de pensamiento al cliente y probablemente le esté trasladando mis errores también al cliente. Lo que creo que es importante es que seas coach o seas psicólogo coach, no solamente tengas una formación específica, sino que además, y algo que todavía no hemos citado mucho, es seas supervisado permanentemente para ello. Porque de verdad, que llevar una sesión de coaching implica un estar en la sesión de coaching impresionante. A muchas personas lo definen como un desgaste muy potente. Entonces, necesitas estar preparado para poder aportar toda tu energía y toda tu fuerza para la otra persona. Y eso requiere supervisión periódica. Entonces, esos son todos los requisitos que un cliente tendría que ver, que este señor presentara certificados de supervisión, porque es una garantía de que esta persona está haciendo bien coaching. Esperemos que en el futuro coexistamos los dos. Por este lado, Miguel, ¿podemos coexistir sin conflicto? No, yo creo que no. El conflicto es evidente, sobre todo en el campo del life coaching, en el que yo insisto que nadie, ningún profesional debería hacer este tipo de intervención sin ser psicólogo o psiquiatra y creo que mi recomendación para los clientes es que no acudan para este tipo de coaching, para otros sí, a ningún profesional que no sea psicólogo o psiquiatra, además de que esté formado en campos más específicos como el coaching, una terapia de familia, de pareja o del ámbito de conocimiento que requiera el problema del cliente. Celeste. Sí, en mi caso voy a dar una opinión muy parecida a la de Miguel. En otros tipos de procesos de coaching que no tengan que ver con lo que es la vida de la persona y su vida psicológica, sobre todo, pues probablemente podamos coexistir sin ningún tipo de conflicto y tenemos ámbitos de actuación muy diferentes. En el life coaching me temo que no y en ese sentido pues sí es necesario delimitar las competencias y como he dicho antes, lo repito, delimitar la formación. Si el campo profesional, que en este caso, pues como ha dicho Miguel al principio de su intervención, es el que está pues establecido como ámbito de actuación en el comportamiento humano y en la psicología de las personas, es la psicología, pues desde nuestra profesión es desde donde se tiene que decir. Entonces, ¿qué titulación o qué requisitos formativos son los necesarios para ejercer? En este caso, si es necesario para ejercer como life coach o como le vayamos a poner a la futura titulación o formación, es necesario primero ser psicólogo y luego formarse en un posgrado específico, lo tenemos que decir así. ¿Por qué? Porque si no entramos en esos conflictos de qué técnicas aplicamos, por qué las aplicamos, en qué momentos, qué técnicas cogemos de qué ciencia, con qué corpus científico contamos
para decidir si aplicarlas o no, y después si viene un cliente, en este caso, como es llamado desde el coaching, un cliente con un problema que puede parecer o puede dar a pensar en un problema psicológico que tenga que ser tratado por un psicólogo sanitario o por un psicólogo especialista en clínica, la persona que recibe a ese cliente tiene que estar formada y capacitada para poder detectar eso y saber si derivar o no. Después, lo que es el tema de la derivación como tal y el tema del intrusismo y de la buena o mala praxis tiene que estar regulada por organismos oficiales, como en este caso los colegios de psicólogos. El coaching es una profesión que al no estar establecida y regulada, pues no tiene un colegio, tiene asociaciones como bien señalaba José Miguel antes, que obviamente están muy establecidas y con mucho conocimiento, hay supervisión también, pero nos hace falta un respaldo legal, tanto para los psicólogos que ejercen en la clínica como para los psicólogos coach o los coach que se formen dentro de esa normativa, dentro de ese campo regulado. Yo creo que existe marco, no sé si es suficiente, pero sí existe marco dentro de las competencias reservadas para los psicólogos, que son la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Es verdad que la frontera líquida, como ya he dicho anteriormente, en life coaching es muy líquida y puede haber, y efectivamente, como tú dices, organismos como los colegios de psicólogos pueden ser llamados, claro, a esos casos de intrusismo intervenir, pero siempre y cuando sean acreditables y sean demostrables, porque si no hacemos un papelón. Ahora bien, yo apuesto más, como ya he dicho antes e insisto, en la tarea de divulgar ante la sociedad el valor añadido que significa el profesional de la conducta humana. Y en una sociedad estructurada y desarrollada como la nuestra, está establecido que el que sabe de conductas humanas, y más sabe de conductas humanas, son los psicólogos. No digo que todos en general, porque luego, como en los abogados y en otras profesiones, los hay buenos, los hay malos y los hay peores. Pues sí. Y los hay muy buenos, por supuesto. Bien. Entonces, lo importante desde hace muchos largos años, Isabel lo sabe, puesto que en el Colegio de Madrid y hemos ido impregnando, no por mérito nuestro, sino porque era una necesidad a otros colegios, es que la sociedad vea que efectivamente queremos hacer valer nuestra competencia y nuestra capacidad para hacer coaching, hacer psicología coaching. En Madrid, desde el año 2008, creamos el grupo de trabajo, hicimos un sinfín de jornadas, un sinfín de... anualmente hacemos una jornada hacemos un ciclo de conferencias sobre herramientas de coaching, sobre procesos de coaching, etcétera. Cada año tenemos un ciclo de conferencias con entrada abierta, inclusive para que los ciudadanos aprecien, y sobre todo los compañeros, aprecien las características del coaching bien hecho. Valencia hace lo mismo, Cataluña hace lo mismo, hablo de organizaciones colegiales, Andalucía Oriental hace lo mismo, Andalucía Occidental hace lo mismo. Incluso todas estas que acabo de mencionar tenemos nuestras acreditaciones de psicólogos expertos en coaching. Valencia le llama psicólogo especialista en coaching, nosotros le llamamos psicólogo experto en coaching, Cataluña le llama psicólogo coach, Andalucía Oriental no recuerdo ahora el nombre que tiene, pero todos tenemos programas de formación, programas de conferencias, los que tenemos más masa crítica. ¿Cuál es el objetivo? No es pelear, es hacer valer la importancia y la bondad de nuestro desempeño profesional como coaches. Esa es la idea. Pelear y coexistir sin conflictos, sí. ¿Cómo? Haciendo valer lo que es nuestro mayor valor añadido que aportamos a organizaciones, empresas y personas. Bien, pues para finalizar, si os parece, abrimos un turno de conclusiones del debate o cualquier punto que queráis remarcar si consideráis oportuno. Minuto y medio para cerrar. Empezamos por aquí, si queréis, Isabel. Bueno, yo quería resaltar la idea que ya ha salido un par de veces del hecho de que podamos definir y trasladar muy bien qué es coaching y qué no es coaching. Para mí, el hecho de decir a los otros lo que tienes que hacer no es coaching. Para mí, el estar
trasladando tus patrones de comportamiento a otro, no es coaching. Puede ser mentoría, pero no es coaching. Entonces, yo creo que el definir entre todos, seamos coaches, seamos psicólogos, definir e insistir claramente en qué es coaching y cómo ejercerlo tiene que ser una prioridad para todos, independientemente de nuestro colectivo. Y luego otro aspecto que señalaba es la formación tiene que ser continua. Es decir, no puedes hacer un curso de 100 horas, en el mejor de los casos, y ya me he formado de por vida, porque uno entra en vicios mentales, en patrones reiterados de pensamiento y de evaluación y de desgaste. Entonces es necesaria esa formación continua y una supervisión de cómo trabajas para poder asegurar y garantizar que tu trabajo es de la calidad necesaria. Bueno, efectivamente, al hilo de lo que decíamos, un coach ni asesora, ni aconseja, ni interviene, ni dirige. Eso es hacer coaching. Ni evalúa, ni hace psicoterapia, ni diagnostica. Eso no es coaching. A partir de ahí, un coach, desde ASESCO tenemos una formación mínima obligatoria de 140 horas, que normalmente los programas se dan a partir de las 200 horas, normalmente. Por supuesto, existe una serie de prácticas y de supervisiones que hay que hacer, y bueno, nosotros creemos que hay hueco para todo. El que haya controversia o no controversia sobre la psicología, que haya que ser psicólogo para ser coach, nosotros no vamos a entrar más ahí. Nosotros nos dedicamos dentro de ASESCO a multitud de sectores, desde el ámbito deportivo, de empresa, personal, lo que se define como life coaching, muchísimos ámbitos, y bueno, pues poco más, ¿no? Es decir, buscar profesionales que estén respaldados por alguna asociación de coaches profesionales. En este caso la Asociación Española de Coaching fue la primera que se fundó en España en el año 2000, porque había que empezar a regular esto ante la falta de regulación. Y a partir de ahí, pues yo creo sinceramente que hay espacio para todos los profesionales que sean éticos, responsables y cualificados. Y un título, sea de lo que sea, tampoco cualifica que vaya a dar resultados, como bien apuntaba Luis. Miguel. Bueno, insistir en lo que ya he señalado. Así como en distintos campos del coaching, pues no habría problema, a mi modo de ver, para que fuese ejercido por no psicólogos. En el campo del life coaching, pienso que quienes ejerzan este tipo de actividad sí deberían ser psicólogos o psiquiatras, además de contar con otras formaciones especializadas de posgrado, como he insistido. No obstante, el modo de caminar en la dirección que señalo, siempre he tenido muy claro que es, como decía Luis, hacer valer por parte del colectivo de psicólogos, por parte de la academia y por parte del colegio de psicólogos y también por parte del colectivo de estudiantes, el valor añadido que supone para el ejercicio de este desempeño el ser psicólogo, es decir, tener una licenciatura o un grado de psicología y además alguna otra formación de posgrado especializada en este sentido. ¿Celeste? Sí, voy a hacer referencia primero a la conclusión, a unos datos que sacaba Infocopa hace poquitos años, y es que más o menos entre el 25 y el 50% de las personas que consultan para un proceso de coaching tienen algún tipo de patología. En el ámbito del life coaching, desde luego está claro que tenemos algún momento común de intervención, que tenemos, pues en ese caso, unos digamos clientes / pacientes comunes que vienen a consultar por cuestiones que tienen que ver tanto con coaching como con psicología, con lo cual eso necesita estar mejor regulado tanto en lo formativo como en lo profesional, al menos en lo formativo, que se den unas garantías de las competencias que adquieren las personas que van a intervenir como coach en el life coaching, por lo menos. Y después que quede claro desde los colegios profesionales y desde los ámbitos legales, desde el Estado, cómo desempeñarse en los casos de posible intrusismo relacionados con esto. Luis. Únicamente, desde aquí, lógicamente, no puede ser de otra manera, en mi condición de vocal del Colegio de Psicólogos de Madrid, y además también ostento la de vocal en la división nacional de Psicología del Trabajo de las organizaciones, que nuestro reto tiene que ser el estar más presente en la conciencia y en el conocimiento de los ciudadanos y de las instituciones, de tal modo que seamos capaces de hacer notar y hacer valer nuestra condición de psicólogos coaches, aportando mayor valor
puesto que estamos trabajando con personas. Decía Maturana, le preguntaron, Maturana llegó casi a ser premio Nobel de Biología, me parece recordar que en el 2003, y le preguntaron, oiga, para esto del coaching hay que ser psicólogo, y Maturana, muy amigo de inventarse palabras, que es una delicia, dijo, pues mire, no lo sé, lo que sí creo que hay que ser es humanólogo. Perfecto, pues hasta aquí el debate. Muchas gracias a todos por participar y hasta otra edición.